Venga. Duc in altum, ¿qué tal mis queridos hermanos? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey, un fuerte abrazo para todos y bienvenidos a este programa muy interesante en el que tenemos la suerte de contar, como tantas veces, con nuestra corresponsal en Paraguay, Karin. Karin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Bueno, estoy aquí muy contenta de poder conocer a una doctora que ahora nos va a contar, que es totalmente, bueno, de nuestro equipo, porque es una luchadora, porque es hispanoamericana y porque es católica, así que muy contenta. Muy contenta, sí, yo Sí, también. Muy contentos de recibir entre nosotros en este programa de Adoración y Liberación a la doctora Ana Yáñez. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctora? hola Vicente, muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y muy orgullosa, agradecida, porque ustedes me están invitando a su programa. Pues el honor es nuestro y el agradecimiento también. Mis queridos hermanos, la doctora Ana Yáñez Terán es médico cirujano, médico ecografista, diplomada también en capacitación docente, médico laboral, como ven es una profesional con diversas especialidades en la rama de la medicina, además de una hermana católica y además de una querida hermana venezolana de nuestro amado país hermano Venezuela, en la actualidad residiendo en Paraguay, nuestro otro queridísimo país hermano. Así es que ahora conocerán cuál es la historia que nos va a contar la doctora. Ustedes recordarán que hace no muchas fechas les compartimos un vídeo en nuestra plataforma hablando de la película Simón que se había estrenado en Venezuela en relación a todo lo que sucedió, sucede y sigue sucediendo en el régimen chavista de Venezuela, y ella nos hacía a todos un comentario muy interesante que les comparto. Así es que la escucharon, aunque no la vieron como ahora de esta forma, ya la escucharon en un audio muy interesante que les compartimos, y hoy viene para compartir con nosotros estas y algunas otras cosas más. Y Claro bueno, y que para que sí. la gente entienda un poco desde el principio, a lo mejor los que no escucharon el audio de ella, bueno, ella, como dijo Vicente, es venezolana, pero ya hace un par de años está en Paraguay, porque, bueno, por todo este tema de la dictadura que están viviendo allí. Entonces, primeramente, si nos puedes contar, doctora, hace cuánto vino a Paraguay y por qué, para la gente que no escuchó el audio, ¿por qué vino aquí, a este país? Ok, tengo feedback, me escucho. Llegué a Paraguay en el 2020, enero, febrero 2020, y voy a tratar de bajarle un poquito el volumen porque es incómodo escucharme la voz y hablar. Bueno, llegué de verdad a una situación muy complicada en Venezuela. Yo creo que fui una de las profesionales que salió del último, porque tenía esperanza en que esta dictadura saliera, ¿verdad? Y no sé, yo decía, falta poco, falta poco. Fue el tiempo de Guaidó, y yo decía, como que esta vez ya cae la dictadura. Y por eso tardé más que el resto de muchos profesionales que salieron de Venezuela. Y bueno, me fui de Venezuela más que todo por eso, porque ya la situación era muy complicada. Era una situación que prácticamente ya era invivible, porque dos niños, mi esposo, que ya trabajando en la universidad, ganando $4 mensuales. Y yo como médico trabajaba, tuve que renunciar al trabajo del Estado, donde antes, ¿verdad? Supuestamente tenían una seguridad para el futuro. Ya de ahí, cuando empecé a ganar $20 mensuales como médico, dije, no, ya esto Tremendo. se está cayendo a pedazos, yo necesito salir. Y así fue. Pasó.
Así fue como salió de allí. Entonces, usted... Pero, ¿por qué pagan tan poco? O sea, ¿es parte de arruinar a la gente? ¿Es porque ellos dicen que no hay dinero? Yo eso es lo que no entiendo. Un país, ya sabemos, un país petrolífero que es a propósito. Perdón mi ingenuidad, pero no entiendo esos sueldos bajos, no lo entiendo. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Se escucha? Ok. En Perfectamente. principio, yo me gradué en el 2004. En ese tiempo recuerdo que había incluso una bonanza petrolera. Ganaba muy bien, éramos todos ricos y no lo sabíamos. Yo ganaba, tenía como 3 trabajos, ganaba como 4 sueldos mínimos en cada trabajo. De pronto, en ese momento ya estaba Chávez y había una guerra en el Medio Oriente y entonces Venezuela pues subió por la venta, era tanta la venta de petróleo que, bueno, pues, que entraba tanto al país. Se dice que Chávez ni podía contar el dinero, de tanto dinero que entraba en ese momento. Luego comienzan ellos a despilfarrar el dinero, dejar de inyectarle, vamos a decir, dinero para mantener todo lo que es la parte petrolera, de electricidad, de agua, y comenzó la corrupción. La mala administración hizo que llegáramos a hiperinflación. Nosotros estamos alrededor del 5.000% de inflación. O sea, ya no es inflación, es hiperinflación. Entonces, en Venezuela, todos los días suben los precios de los productos 2 veces o 3 veces al día, según cómo se va devaluando el bolívar. Incluso ahora ya se devalúa hasta el dólar. Es una locura. Por ejemplo, en la mañana el dólar vale un precio y en la tarde ya sube otro precio, el precio del dólar en bolívares. Y al pasar eso, pues los productos suben. Y todo esto pasa por la mala administración del gobierno. ¿Qué hace el gobierno? Imprime billetes como si fuera, no sé, como una impresora, una máquina de hacer dinero. Y eso lo que hace es una falsa estabilidad que termina en inflación y luego en hiperinflación. Pero, por ejemplo, alguien gana $4 y ¿cuánto cuesta vivir? ¿Cuánto cuesta un alquiler o la compra en un supermercado? Aparte de que hay productos que no encuentran, ¿verdad? Normalmente los precios son prácticamente como en cualquier parte del mundo, incluso mucho más caros. Por ejemplo, el yogur en Venezuela es más caro que aquí en Paraguay, por ejemplo. Y la leche, la carne, el pollo es muchísimo más caro que aquí en Paraguay. Sin embargo, el sueldo es menos, o sea, es una locura, ¿verdad? Es menos que en otros países. Y la gente tiene que echar mano de mucho trabajo, o sea, la gente tiene que tener 4 y 5 trabajos. Lo que hacen, por ejemplo, los trabajadores del público, los trabajadores públicos trabajan, el gobierno se los dice, les dice, ustedes les vamos a dar, por ejemplo, 2 días libres para que trabajen en otro sitio, porque saben que el dinero no les va a alcanzar. Ellos están conscientes y te repiten 50.000 veces en la televisión y en todas partes que es el sitio donde más aumentos de sueldo dan. Así en la cara lo repiten en la televisión, donde hay cero pobreza, no hay desempleo. Ellos tienen un mundo, o sea, como que si fuera ficticio por medio de la televisión. Las televisoras que están ahora en Venezuela, lo que hacen es dar información falsa, pero la repiten muchísimas veces con el método de repite varias veces una mentira y se convierte en una verdad. ¿Qué hace el venezolano? El venezolano echa mano de todo, o sea,
como no hay dinero en efectivo, porque el dinero está devaluado, para comprar, por ejemplo, un caramelo, tienes que llenar una mesa de billetes. O sea, porque el billete está devaluado, el bolívar. Entonces, el venezolano tuvo que inventárselas de muchas maneras, trabajar en diferentes cosas. Aparte de eso, trabajar con trueques muchas veces. En vez de pedir dinero por un trabajo, te dice, bueno, por 1 kilo de arroz te hago esto, por 1 kilo de granos te hago lo otro, porque es más fácil obtener la comida de esa forma que trabajar y tardar mucho más tiempo en conseguir un dinero para comprarse, por ejemplo, 1 kilo de arroz o 1 litro de yogur. Vicente, te dejo hablar, pero es que me pone tan nerviosa una cosa. A ver, no sé si me oyes. Sí, no, digo que te digo que no, que tranquila, que yo escucho, sí. que hables. Porque cuánta gente yo veo, inclusive en Paraguay, que hay el son de izquierda, que el comunismo. ¿Y por qué no se van a vivir a Cuba y a Venezuela? Eso es lo que yo digo, que se vayan a vivir ahí, que nos dejen en paz a los demás. Me da rabia esa gente que defiende desde lejos. Eso quería decir, Vicente, y te voy a dejar hablar porque ya pregunté mucho. No, para nada, que lo importante es escucharla y tú le estás preguntando muy bien. Es que esto es la mentira del marxismo, del comunismo durante toda la historia, porque ustedes entonces, ¿cuántos años llevan así, Ana? Esto justo desde la entrada. Ya tenemos más de 20 años. Por eso, parece mentira, pero ya la dictadura tiene mucho más de 20 años. Ahí quería ir. Quiere decir que un joven... Sí. ¿Cómo dice? No, le quería decir que hay que ir, que si es desde la entrada de Chávez justamente, y si se ha perpetuado exactamente igual con Maduro, si hay algunas diferencias que se hayan notado, han sido a peor, a mejor, alguna perspectiva de cambio. Eso es un poco lo que le quería preguntar. Por eso sí, le escuchamos, sí. Vicente, repíteme la pregunta, que se escucha como en eco y no te entendí. Sí, Ana, lo que usted iba a decir, ¿no? Que ya llevan como 20 años así. Entonces, eso era confirmar que esto comienza con Chávez, pero con Maduro no ha experimentado ningún cambio a positivo, ni que parece que haya una perspectiva de cambio, ¿no? A eso me refería. Sí, cada vez es peor. Yo de verdad los felicito a ustedes porque quieren comunicar al mundo, ¿verdad?, lo que significa el comunismo, y me parece excelente porque Venezuela, un país tan rico, como les digo, éramos ricos y no lo sabíamos. Y muchos venezolanos, yo desde el inicio veía en Chávez, no veía la esperanza, yo no veía en Chávez, vamos a decir, la solución para el país. Pero mucha gente que conozco, vi cómo veían en él el superhéroe, no sé, como el Dios que iba a solucionar un problema que en realidad no había en Venezuela. Ahora sí hay problema. En ese momento, cuando supuestamente la gente estaba pasándola muy mal, no la estábamos pasando mal. Te lo digo yo que lo viví, o sea, estaba viviendo, yo soy hija de mamá soltera, sin ayuda paterna, y mi mamá nos levantó a los 3 con un solo trabajo. Nunca nos faltó comida, no nos faltó nada. O sea, el venezolano de esa época se quejaba porque no sabía lo que es de verdad vivir en pobreza. Todo fue una estrategia, yo digo, todo fue una estrategia para tumbar la democracia en Venezuela. Comenzaron a meterse, ¿verdad?, por los barrios, por los que llaman las favelas, la gente más, vamos a decir, de los estratos más pobres, por ahí comenzaron a meterse, ¿verdad? Y de esa forma hicieron que en ese momento el gobierno de Carlos Andrés Pérez cayera, ¿verdad? Primero hubo un intento de una golpista, no se pudo,
pero más adelante meten preso a Chávez. No sé si ustedes alguna vez vieron ese video donde él dice que los objetivos que se tenían planteados, que eran derrocar el gobierno de Carlos Andrés Pérez, no se pudo y se rindió. Entonces luego a él lo meten preso. Ana, disculpe, es que se cortó ahí, ¿verdad? ¿Tú escuchaste bien, Karim, la respuesta? Sí, yo le escuché bien, sí. Entonces el problema es de mi conexión. Vale, pues sigue. No, era por si el público no lo había escuchado. Continúa, Ana, disculpa. Ok, yo escucho como en eco. Pero te escuchamos bien. Pero... Vale. Ok, vale. Bien. Bueno, entonces llega Chávez al poder cuando el siguiente candidato, que es Carlos Andrés Pérez, promete a los venezolanos que si él gana, saca a Chávez de la cárcel. Así comenzó toda esta pesadilla. Los venezolanos veían a Chávez, como les digo, como que El Salvador. Y como católica les digo al mundo entero, y como con la experiencia que tenemos en Venezuela, de que nadie puede ser, jamás un ser humano puede ver a un hombre como el salvador de un país. Ya ahí comienza el grave error para que un país se caiga al piso. El Salvador es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro único Señor, Salvador y Mesías es Jesucristo. Así es. Ahí tenemos que comenzar. Entonces, vemos a Chávez como Jesucristo, el que iba a salvar a Venezuela. Bueno, él se lanza como candidato. Muchos canales de televisión lo apoyaron, ¿verdad? Durísimo, con todo. Y gana Chávez. Al inicio le preguntaban, ¿usted es comunista? Y él dijo, no. ¿Usted es socialista? No. Él lo dijo, hay videos. Y mucha gente se dejó llevar por eso. Y pintó, bueno, fue una campaña muy hermosa para mucha gente. Pero, no sé, para mí, yo sentía que algo malo estaba en él. Desde que llegó Chávez, comenzó como a hundirse de a poco el país. Dice la gente, yo era una adolescente, tendría como 14 años, pero dice la gente que los cubanos que vivían allí en Venezuela decían, no lo hagan, no permitan que Chávez llegue al poder, porque así pasó en Cuba. Y los venezolanos que decían, los mayores, los que votaban, decían, Venezuela no es Cuba, aquí no va a pasar eso, porque esto es una gran potencia, tenemos oro, tenemos perlas, sí, tenemos diamantes, tenemos petróleo. Cuba es una isla. Y ahora, ¿cómo estamos? ¿Peor o igual a Cuba? Y los venezolanos están avisando en España. Los venezolanos y los cubanos avisan y avisan, Vicente y doctora. Tal cual iba a decir Karim, porque decían Venezuela no es Cuba. Y aquí ahora se dice España no es Venezuela. Lo mismo, tal cual. Y siempre la experiencia del marxismo es la misma. Es la de unos personajes que llegan con el mensaje de acabar con la casta política y salvar al pueblo, hasta que empobrecen absolutamente al pueblo, que es el proceso que hay ahora en España, y una vez el pueblo está empobrecido es cuando ya la dictadura ya es incapaz de ser removida. Siempre es el mismo esquema, así llevan desde principios del siglo XX los regímenes comunistas, y desgraciadamente lo de Cuba se repitió en Venezuela, y ahora hablaremos de eso, hablaremos, Karim, ¿verdad? Pero lo de Venezuela tiene toda la pinta de estar pasando en España, absolutamente igual. Absolutamente exactamente. Igual. Vicente, así es. Comienzan con eso, como prometiendo cosas muy bonitas, pero hay que tomar en cuenta, yo voy a hablar de la experiencia, no porque soy política, no soy nada, es más, no quiero saber más de política, porque otra cosa que pasa
en el comunismo, y quiero que lo escuche y que ojalá que mucha gente pueda escuchar esto, es que trabajan como el demonio. Divide y vencerás. Ellos comienzan dividiendo, metiéndose por la iglesia. Cuando ya ellos están un poco atornillados, como a mitad, comienzan a hablar mal de la iglesia. El día que yo vi a Chávez diciendo, yo no podía creer que un presidente en la televisión dijera que los obispos eran lobos disfrazados de ovejas. Y comenzaba a upar a su grupo que le tiraran huevos cuando lo vieran en la calle. No vas a creer que la gente católica, que siempre fue católica porque Venezuela es un país muy católico, comenzaron a lanzarle huevos al cardenal, al obispo, en televisión. Yo no lo podía creer. Cuando yo vi eso, yo dije, corroboro lo que yo había pensado. Este hombre va a dañar el país. Yo era niña, o sea, tenía 14, 15 años cuando él empezó a sacar de a poco las garras, muy poquito, en esas pequeñas cosas. Luego comenzó a dividir, entonces por ahí empezó la división entre católicos y chavistas. Después en la familia, los de la oposición y los del chavismo. Él repetía tanto, que los que no eran chavistas eran unos escuálidos, pero mira, yo no sé cuántas veces lo repetía, al punto que nosotros, los que éramos opositores, ya nos decían, no, es que nosotros somos escuálidos. Ahora que yo estoy en Paraguay, me pongo a pensar, Dios mío, ¿cómo fue tanto el decirlo, hasta nosotros mismos? No, chavista y escuálido, porque así nos llamaban. Y hasta uno mismo llegó a decirse escuálido. ¿Tú te puedes imaginar eso? Es tanto lo que repiten, que te empiezan a denigrar, y ellos se empiezan a elevar. Ellos tienen el poder y nosotros somos los de abajo, los que no tenemos derecho. El que no está con ellos no tiene derecho, por ejemplo, a echar gasolina, no tiene derecho a optar por un cargo público, no tiene derecho a recibir, por ejemplo, un cargo, o por ejemplo algo en la universidad, o estudiar en la universidad. Cualquier, vamos a decir, cosa que tenga que ver con el Estado, te puede, por ser de la oposición, por ejemplo, no puedes corte, tienes problemas para sacar la cédula, desde lo más mínimo hasta lo más complicado. Y lo más horrible que pasó en Venezuela fue la división entre las familias. Esposos que se separaron porque uno era opositor y el otro era chavista. Y así poco a poco se fue resquebrajando la unión que había entre nosotros los venezolanos. El mismo método que usa el demonio, divide y vencerá. Viene a dividir, viene a buscar discordia, pelea, y de esa forma fue que se fue atornillando en el país. Pero yo tengo una duda porque veo una ligera diferencia con lo que, por ejemplo, pasa en Argentina. Ahí, por ejemplo, ellos le tienen al pueblo totalmente dominado a través de las pagas o las ayudas o esto que te da el Estado y este dinero que muchas veces había gente que decía, nadie quiere trabajar porque el dinero ya te da. Entonces, digamos que yo veo esa diferencia entre que a Argentina le tienen un poco dominado con sus pagas del Estado a la gente, un poco como en España, y la gente ahí se queda defendiendo. En Venezuela y en Cuba no les dan esas ayudas y entonces se produce el fenómeno de la emigración. Entonces ellos están deseando que ustedes se vayan de Venezuela o encima de todo no te voy a pagar nada pero te vas a quedar. O sea, es difícil emigrar de Venezuela, por ejemplo. Sí, yo te voy a hablar de mi experiencia del 2020. Fíjate, para yo poder emigrar a Paraguay, todo fue súper complicado. Yo tuve que tardar 3 años para poder organizar todos mis papeles, mis documentos de médico para poder ejercer aquí en Paraguay. No es que ellos te cierran la frontera.
sino que ellos lo que hacen es hacerte todo más complicado. Por ejemplo, para pedir una cita, para pedir una postilla, puede ser 6 meses para 5 documentos nada más. Imagínate, para médico, los documentos como profesional de la medicina es prácticamente una maleta de documentos. Son muchos documentos. Más los documentos de mis hijos, más los documentos de mi esposo, eran demasiados documentos. Tardé 3 años para lograr tener todo al día. Aparte de eso, lo costoso que cobran, ¿verdad? Para poder apostillar y legalizar cada documento. La página nunca abría. Había que trasnocharse en la madrugada, 12, 1, 2, 3 de la mañana, para poder entrar y pedir una cita. O sea, ellos hacen todo cuesta arriba. Y lo último era el pasaporte. Me dijeron, no te vamos a renovar el pasaporte, sino que te vamos a dar una prórroga para 2 años nada más. ¿Y tú sabes cuánto tardaron para entregarme la prórroga que duraba 2 años? 1 año y medio. Faltaban 6 meses para que se venciera mi pasaporte cuando me lo entregaron. Entonces, es una forma que ellos usan para que uno no emigre. O sea, hay que ser muy perseverantes, ahorrar dinero, porque es muy costoso hacer todos esos documentos. Entonces, fíjate, para sacar un pasaporte, ¿cómo dicen? No, que sigue y ahora digo. Ok, que para sacar un pasaporte, el venezolano tiene que pagar 200 y tanto de dólares. Y el sueldo son $3, $4. Y el que más gana $30. ¿Cómo reúne $200? Es que ahí es donde yo veo... Claro, perdón, Vicente tuvo un pequeño problema técnico, enseguida va a volver, pero lo que le decía, doctora, yo, por ejemplo, claro, yo toda mi vida, aquí, por ejemplo, en Paraguay, nosotros hemos tenido una dictadura de derechas, por así decirlo, que fue Alfredo Stroessner, ¿verdad? Pero a mí me dijo, y de hecho mi familia, por ejemplo, mi abuelo paterno, mi papá, ellos combatieron contra eso porque también era una dictadura, pero me dijo una vez, justamente una venezolana en España, me dijo, por lo menos en la dictadura de derecha se puede trabajar, me dijo. Entonces, yo nunca voy a estar a favor de una dictadura en ese sentido de que haya represión, de que haya... También tengo mis dudas con las democracias, pero por lo menos... pero claro, la dictadura de izquierda, por así decirlo, que ya sabemos que al final por encima de todo hay un mismo poder maligno que pone la derecha a la izquierda, pero más o menos dentro de lo malo, es que es todavía peor, porque yo así en esos años me fui dando cuenta de lo que pasa en China, por ejemplo, y es que en China directamente la gente no es que les dan pasaporte, solamente los que están con el Partido Comunista Chino tienen pasaporte, y eso me dijo a mí un ciudadano chino. Entonces es un poco que China sería como lo peor, porque ahí sí que ya es lo peor, que te secuestran, que te sustraen los órganos, que persiguen a la gente que tenga cualquier tipo de religión o espiritualidad. Tenemos después Cuba, tenemos Venezuela, y es muy cruel porque si por lo menos te dejasen salir, que claro, uno no quiere abandonar su patria, por supuesto, uno no quiere, y te escuché en el audio que decías, tengo la esperanza de volver algún día hasta mi casa ahí, pero por lo menos que te dejen irte, porque es que ni siquiera eso, o sea, es muy cruel. Sí, así mismo, es muy cruel porque eso es lo que llamamos libertad, ¿verdad? Si tú decides salir, el país ni el gobierno te tiene que decir, ni tiene que mandar en la decisión que tú quieres tomar. Allá es así, es complicadísimo, es muy complicado. No es que te dicen no, pero te hacen la vida bastante difícil. Y ahora yo veo que ellos están empleando otro método, aprovechándose de nosotros los migrantes que estamos saliendo del país. El método que ellos están usando es que, igual que en Cuba, porque ellos están anotando todos los modelos que Cuba les enseña.
¿Qué método? Bueno, las personas que salen de Venezuela salen porque tienen que trabajar para poder mandar dinero a sus familias que no ganan, o sea, prácticamente nada. Porque la gente dice, ¿y entonces cómo vive un venezolano? La mayoría de los venezolanos tienen a alguien que salió. Ya actualmente se dice que entre 7 y 8 millones de venezolanos hemos salido de Venezuela. Imagínate eso. Y cada venezolano sale para ayudar a sus familiares, siempre a mandarle medicina, mandarle comida, mandarle dinero. El gobierno se está aprovechando de esto y uno de los mayores ingresos que tiene el gobierno es por las remesas que nosotros le enviamos a nuestros parientes allá en Venezuela. Ese es otro método adoptado de Cuba. Al inicio no había forma ni manera de enviar dinero. Ahora el gobierno abrió una forma en que uno le pueda enviar dinero en dólares, pero les llega a ellos en bolívares. ¿Qué significa eso? Ellos se quedan con la moneda fuerte y el venezolano se queda con la moneda débil, ¿verdad? Que es el bolívar, que se está devaluando cada día más. Entonces ellos tratan de buscar cualquiera de las formas para agarrarse los dólares, ya que últimamente pues el gobierno, o sea, el país entero está en hiperinflación. Y entonces hasta de los migrantes. ¿Saben otra cosa que me duele tanto? Que quienes se han tenido que ir son los estudiantes. O sea, los jóvenes dejaron la universidad para ayudar a sus padres. O sea, que aquí los papeles se invirtieron. Los papás eran los que tenían que darle los estudios a sus hijos, verlos graduar. Y ahora un papá se siente de mano atada, quiere que su hijo estudie, pero el hijo ve cómo está la situación, o estudia o come, ¿verdad? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Le dice, mamá, sí, es como en Cuba, y le dice, mamá, no hay comida, estoy estudiando, no tengo fuerza para estudiar, veo que estás pasándola mal. ¿Y qué pasa? Se van del país, dejan sus estudios, y en el país que van a emigrar, por supuesto, no van a estudiar, porque lo que van a hacer es a trabajar de lo que sea, lavar platos, los trabajos más rudos nos tocan a nosotros los migrantes, ¿verdad? Uh-huh. Y ¿para qué? Para darle a su mamá, a su papá, a sus hijos, tíos, tías, o sea, a su familia. Es muy triste la situación que se está viviendo actualmente en Venezuela. Querida doctora, hace poco en ese audio hablabas de la película Simón. Bueno, es una película que refleja exactamente cuando hubo unas protestas en Venezuela. ¿Nos puedes recordar en qué año? Y que es un caso de la vida real, ¿no? De que detuvieron a muchos jóvenes y me comentabas de un museo de la tortura que hay. O sea, pero bueno, ahora nos cuentas, pero ese museo está en Venezuela. ¿Permiten que esté el museo? ¿Nos puedes contar un poquito de la película, de lo que le pasó a estos muchachos y del museo? Bueno, vamos a comenzar con la película. La película, Simón, trata de las protestas, pero no tanto, no, ya que la vi, claro, no voy a hablar mucho, ¿verdad? Pero habla más de la situación de los jóvenes que se involucraron, que sintieron que nadie hacía nada por el país y ellos dijeron, era tanta la situación, ¿verdad? Esto fue las protestas del 2014. Es importante que sepas que también en el 2017 hubo protestas, 2019 hubo protestas, 2020 hubo protestas. Pero la inspiración fue en las protestas del 2014. En ese momento, ¿verdad? Hubo protestas muy fuertes y en el 2017 hubo escasez, pero yo lo viví y fue la peor pesadilla. No había, no sé si aquí en Paraguay se supo, ¿verdad? No había comida, no había medicinas, no había luz, eran muchas cosas que hacía, no había gas, no había agua.
Y actualmente no hay agua tampoco, ni hay luz, pero por lo menos eso era la situación que se estaba viviendo en el 2017. Los jóvenes están cansados, los jóvenes de las universidades estaban tan cansados de la situación que decidieron tomar, vamos a decir, la responsabilidad de salvar Venezuela. Estos jóvenes, por supuesto, fueron torturados, fueron detenidos, muchos de ellos, y fueron torturados. ¿Qué empleaba el gobierno? El método del miedo. Torturaban a algunos jóvenes y hacían que el resto de los jóvenes vieran cómo ellos los torturaban. Duraban, ponerle que 6 meses en la cárcel y luego los sacaban. Y después volvían a meter otros jóvenes más, y entre las torturas estaban la asfixia, los electrocutaban, les daban paliza, les sacaban dientes, pero hacía que todo el resto del grupo que estaba preso viera. Y lo peor era en hacinamiento, o sea, en containers, ¿verdad? En contenedores, y ahí mismo hacían sus necesidades. De verdad era una tortura psicológica, tortura física, y hasta el sol de hoy todavía existe tortura y hay presos políticos. Bueno, entonces, este museo que tú me estás preguntando es un grupo de jóvenes que se dedicaron. A ver, un segundito que la hemos perdido. Esto pasa porque hay voy a mandarle un mensaje a la doctora. Esto pasa porque hay un ser maligno que no quiere que se sepa. Vamos a escribir a la doctora. Un momento. Bueno, estaba en la parte más terrorífica, ¿verdad? De lo que es una dictadura. Claro, hemos tenido, como yo decía, en Paraguay también dictaduras de derecha, con también torturas del estilo. Y está mal, por supuesto. Es que el ser humano tiene que ser libre y tiene que poder decir lo que le parece y tiene que vivir en abundancia y en felicidad y con Dios. Pero es que, claro, acá estamos juntando que además de estas torturas está la parte económica, que les asfixian hasta lo último en lo económico, que encima les dificultan el emigrar, pero ya una vez que emigras y mandas dinero a tu gente porque no tienen que comer, el Estado se queda con una parte. O sea, estamos viendo desde todos los puntos de vista. Acá vuelve la doctora. Ahora sí. Ahí sí, doctora. Pero sale con eco. Sí, aló, ¿me oyes? Sí, doctora, le escucho, pero me... Te escuchas con eco. Como antes. ¿Usted me escucha bien? Yo te oigo bien. Entonces yo voy a bajar ahora mi volumen. Sí, bueno, así hice yo pasa al revés, pero esta entrevista la tenemos que terminar. Es fuerte escucharse el eco. Sí. Esto bueno, te decía que... Sí, continúe, ¿cómo doctora. dices? Sí, continúe, doctora. Sí, que como te digo, entonces, los jóvenes, ¿verdad? Intentaron hacer, vamos a decir, la justicia, o sea, tratar de sacar al gobierno, intentando que todo el mundo saliera a las calles, pero el gobierno supo hacerlo muy bien. El gobierno tiene gente del Hezbollah en Venezuela, tiene militares camuflajeados, como si fuesen venezolanos, pero son cubanos. Tiene dentro de su ejército gente del Medio Oriente, del Hezbollah, y no tienen compasión, o sea, matan sin piedad. Tú sabes que es horrible que maten, ver cómo le disparan en los ojos a un joven. Y es tan rudo lo que sucedió. Eso fue si no mal recuerdo, la parte de los Andes de Venezuela. La gente de los Andes, bueno, en toda Venezuela hubo protestas, pero en los Andes de Venezuela,
De verdad que siempre han sido muy fuertes nuestros paisanos y le dan duro al régimen, salen a protestar. Y el hijo de una señora chavista, comunista, salió a protestar. ¿Tú te imaginas eso? Porque el hijo no estaba de acuerdo con lo del gobierno, ¿verdad? Con el comunismo. Y su mamá siendo comunista, chavista. Y el gobierno, por protestar, ¿verdad?, le ha dado disparos, les dispararon con perdigones a sus ojos. O sea, eso fue un francotirador porque le dio a cada ojo. No le dio en la frente, no le dio en la tráquea, le dio en cada ojo. Ese día la protesta se disipó en un 2x3. Ese niño quedó ciego, hijo de una mamá chavista. Tú puedes imaginarte eso. Eso es terrible, ¿verdad? ¿Qué diría esa señora? Dios mío. O sea, la gente que yo tanto defendí dejó a mi hijo ciego. Y en la película Simón sale un joven, ¿verdad? Vamos a decir, víctima de este tipo de represión, que fue un disparo con perdigón en sus ojos. Y en la película plasma, pues, en la película Simón. Y con respecto a lo que me decías del museo, son un grupo de jóvenes joven que fue torturado y que pudo dar su testimonio, está en internet una página donde el sitio Bueno, a ver si le tenemos a la doctora. A mí se me cortó, o sea, la tengo congelada, pero no sé si ella sigue, a lo mejor ella al seguir hablando va a salir en la transmisión. Doctora, a ver. A ver, le estoy mandando un mensajito. Bueno, a ver, va a entrar otra vez la doctora entonces. Vuelvo a decir, son problemas técnicos porque hay un ser ahí muy maligno que no quiere que se sepa, pero vamos a terminar esta entrevista. Sí. Doctora, vamos a hacer una oración, digo yo, vamos a hacer una oración para que se pueda dar esta reunión. ¿Qué te parece? Esta entrevista la vamos a terminar bien, sí o sí. Sí o sí. Es más, ahora ya no tengo eco. Y es más, ahora llega Vicente. Qué Ay, bueno. qué bien. Yo tampoco. Ahora Vicente, estamos bueno. perfectos. No hay eco, está todo. Digo, para hacer un cierre de entrevista como Dios quiere. Pero Vicente, seguir porque me perdí, se me cayó la red de luz, se desconectó todo, increíble. Sí, Seguir. Justamente hace un rato también se cayó la doctora, pero volvió y ahora no hay eco, se oye todo bien. Y le digo yo, para hacer un cierre de la entrevista, ella estaba contando ya en la última parte el museo que hay en Venezuela de unos jóvenes, pero que es sobre la tortura que hay en Venezuela. Pero ¿cómo les dejan tener ahí el museo? Esa parte es lo que no entiendo, doctora. entonces estos jóvenes que hicieron como que si fueran unos historiadores, comenzaron a entrevistar a cada joven que fue torturado y que quedó vivo, ¿verdad? Que pudieron salir, porque se hizo mucha protesta para que saliera. Y ellos, con su testimonio, fueron aportando datos, explicando dónde están los sitios de tortura. Y uno de los tantos sitios de tortura se llama el helicoide, y hay fotos del helicoide. Y esas fotos están plasmadas en una página que se llama Helicoide. Tú te metes, eso está en internet, tú te metes y puedes ver cada tipo de tortura, cada chico torturado, porque gracias a Dios pudieron obtener una que otra imagen y así elaboraron el Museo de la Tortura. Eso está en internet, no en Venezuela, eso está en internet. De repente en Venezuela hay mucha cultura.
Eso no se ve en Venezuela, se ve acá. Yo cuando llegué a Paraguay me di cuenta que, Dios mío, en Venezuela solamente tenemos algunas que otras informaciones. ¿Por qué? Porque Conatel se encarga de censurar muchas cosas y las páginas, muchas páginas en YouTube están censuradas. Qué fuerte, qué fuerte. Entonces, si Vicente, yo les cuento esto y parece mentira, ¿verdad? Parece de ciencia ficción, pero es real. Y eso me empujó a mí prácticamente a salir obligada de mi hermoso país. Jamás en mi vida yo pensé que yo iba a emigrar. Jamás. Y yo creo que ninguno de los venezolanos pensamos pues emigrar. Pero fue una emigración forzada, obligada, como una guerra. Lógicamente. Yo no sé si esto lo ha visto. Perdón, Vicente, no, simplemente que a la vez en ese audio en que ella contaba aquella vez fue muy bonito porque dice que le recibieron, fue pasando de país en país, ¿no? Porque Venezuela queda como más al norte de Paraguay, fue bajando por Brasil y cuando llegó a Foz de Iguazú, o no me acuerdo que si fue ya Ciudad del Este, que te recibieron también con la sopa paraguaya, hablaste de la Virgencita y eso quería que nos contases otra vez porque a mí me hizo llorar esa vez y voy a llorar de nuevo otra vez porque... bueno, cuéntanos, por favor. ¿Quieres que te cuente? Voy a llorar yo también. Bueno, te cuento que cuando salimos de Venezuela, tenemos tanto miedo a los militares. Tú sabes que no le tenemos miedo a los ladrones, le tenemos miedo a los militares. Mi hija no podía ver a un militar, no podía verlo, porque recibimos tanta represión de ellos, nos disparaban a las casas. No, le teníamos mucho miedo, se burlaban de nosotros en nuestras caras, nos perseguían, y más al grupo que luchó, ¿verdad? Porque yo me sentía como que responsable de sacar a mi país adelante. Y yo fui una de las que recibí mucho maltrato, y porque yo recibí mucho maltrato, mis hijos también recibieron mucho maltrato, ¿verdad? Vieron todo y lo vivieron, tragaron humo, bomba lacrimógena y todo. Y cuando íbamos saliendo de Venezuela, una larga travesía de Barquisimeto, ponele que hasta la frontera con Brasil fueron como 36 horas de viaje por carretera, y en el camino siempre hay alcabalas, y te vas a encontrar con policías, con militares. Si ellos se les antojan, ellos te sacan del autobús, pueden hacer lo que quiera contigo, ellos son la ley. Te pueden sembrar drogas si te opones a darle el dinero, por ejemplo. Ellos quieren el dinero, principalmente quieren los dólares, eso es lo que ellos buscan. Te pueden quitar si llevas algún aparato. Yo, por ejemplo, soy ecografista y yo tenía 3 equipos de ecografía, iba a llegar sin nada aquí a Paraguay. Yo decía, si yo llego con mi equipo de ecografía, por lo menos tengo un instrumento para trabajar. Pero no me daba miedo los aeropuertos de Brasil ni Paraguay, me daba miedo mi país. Me daba miedo que en el camino un militar se enamorara del equipo y terminara perdiendo mi inversión de tantos años. ¿Qué hice? Mi vida completa en una maleta. O sea, en una maleta mi vida entera. Mis libros, nada, no, todo dejé. Lo único que pude meter fue un estetoscopio, un otoscopio, como 5 uniformes de médico, por si acaso decía yo, si puedo trabajar como médico, porque no voy a llegar teniendo mucho dinero, 5 cucharas, 5 tenedores, después de tenerlo todo, tuve que dejar todo en Venezuela, mis casas, porque tengo una casa que heredé de mi papá, mi casa que compré con mi esposo, la casa de mi mamá, todo eso dejamos. Y en una maleta la vida entera. Y bueno, salir asustada. Cuando pisamos Brasil, fue así como que respiramos profundo y era otro aire, ya no era el aire denso que veníamos respirando con miedo, como que atrás vienen.
era muy horrible, o sea, fue muy feo esa salida hasta pisar Brasil. En Brasil nos recibieron con los brazos abiertos, nos dijeron que si queríamos quedarnos ahí podíamos pedir refugio, habían unas campañas hechas de lona, así, para refugiar a los venezolanos, y le dijimos que no, que nuestro destino era Paraguay, le agradecimos, nos prestaron una llamada gratis, agua, si necesitábamos vacuna, todo fue muy bonito, y ya ahí yo sentí, los militares eran amables, sonreían con nosotros, y dije, gracias Señor, porque como los israelitas, así sentí yo, fuimos rescatados, salimos, el mar se abrió y los israelitas pasaron, ¿verdad? Y así yo siento que fue nuestra salida. Huimos corriendo de allí y el Señor nos fue protegiendo porque fuimos de la mano de Él, ¿verdad? En todo momento. Y bueno, fue como dicen, una nueva vida, vamos a decir, material y una nueva vida espiritual. Ya mis hijos, ya el trauma que tenían poco a poco, ahora te digo que ya podemos decir que se ha borrado un 70% todo el trauma que ellos vivieron, ¿verdad? Ya no hablan solo de Maduro, allá en Venezuela los niños hablan de Maduro, cuidado que viene, en vez de decir que viene el lobo, que viene Maduro, así, o sea, es un trauma, ya todos saben quién es Maduro, hablan mal de Maduro, pero nada, es como feo y a la vez tienen que aprender a convivir con eso. Bueno, llegamos a Paraguay y mejor todavía, gente hermosa, gente amable, gente bondadosa, como tú dices, en la frontera de Foz, entre Foz, Ciudad del Este, ¿verdad? Allí nos recibieron con sopa paraguaya, con un cartel de bienvenidos y no nos conocían, gente de Iglesia Católica, del mismo grupo al cual pertenecíamos allá en Venezuela, que se llama Familias Misioneras de Cristo. Y bueno, aquí en Paraguay seguimos igual, o sea, trabajando como misioneros, y vamos a la Chacarita, evangelizamos, vamos a la zona, a la favela, y bueno, seguimos haciendo el trabajo, y entonces por eso siento que el Señor nos dio una nueva vida espiritual, porque siento que he crecido mucho espiritualmente acá, con todos los hermanos paraguayos que, no sé si Vicente ha venido a Paraguay, pero tienes que venir, es un país para enamorarse, o sea, para quedarse y enamorarse. Y también material, cuando llegué y vi que los anaqueles estaban llenos, me mareaba, o sea, entrar a un stock, vamos a decir, o un supermercado, y yo veía, era normal, o sea, yo en Venezuela lo llegué a vivir, pero hubo un momento en que desde el 2016-17 ya no hubo más, me mareaba ver tantas marcas, mi hija también, mamá, estoy mareada, imagínate, teníamos tiempo que no veíamos eso, mi hija nunca lo había visto, perdón, yo sí, pero ella no lo había visto, ella llegó de 8 años, terrible, mi hija llegó desnutrida, siendo yo médico, habiendo estudiado tanto, y que mi hija llegó desnutrida a Paraguay. O sea, ella fue uno de los motivos por los cuales yo dije, yo no soy política, casi me meten presa, casi me matan en la última protesta en enero 2020, un mes antes de salir de Venezuela. Y cuando vi a mi hija que cada vez parecía una niña de África. O sea, cuando dormía se le veían las costillitas, pero en versión blanquita. Yo dije, tenemos que salir por ella más que todo, porque el varón comía piedra, comía lo que había, pero ella no. Y se fue desnutriendo, y dije, nada, por mi familia. El Señor me dio unos hijos y esa es mi verdadera, vamos a decir, responsabilidad. Y dejé de luchar por Venezuela y dije, nada, voy a luchar por mi familia y por mis hijos porque esta dictadura se ha atornillado en el país, está atornillada. Yo digo que Dios es el único que puede intervenir en esto porque está muy fuerte. Mi consejo a los países... que yo le iba a hacer. Esa era la pregunta, si ella veía solución y solamente Dios, y eso también le iba a preguntar el consejo. Mi consejo a los países... Primero, cuando se les presente esta oportunidad que parece
de oro y es de barro, no sé, y es de lo otro, no quiero decir la palabra. Cuando se les presenta esa oportunidad tan hermosa, están en el momento de decir que no, porque una vez que llega y entra, es muy difícil sacar, muy difícil sacar. La gente me pregunta a mí, pero ¿por qué si ustedes son 30 millones no han podido sacar a ellos que son como 20? Y es que no saben que ellos están con la gente de Hezbollah, ellos están con Rusia, están metidos dentro del país, nosotros los vemos, ellos están allí. Hay cubanos, pero cubanos los que están entrenados para matar, rusos entrenados para matar, Hezbollah ni se diga, ¿verdad? Entonces nosotros luchamos con piedras, pancartas y las manitos pintadas de blanco y banderitas, y ellos luchan, tienen las armas. O sea, ¿cómo vamos a sacar? Y más otra cosa, los jóvenes que tienen 20 años no saben de otra cosa, ellos nacieron con el comunismo, ellos no saben sino de eso. Ellos no van a luchar por algo que no vieron, y el grupo que luchó porque su papá y su mamá le contaron cómo fue Venezuela, el país más rico de Latinoamérica, ¿verdad? Y nada, entonces es muy triste. Yo a veces me miro en el espejo, a veces lloro solita y digo, me tocó a mí. Y no solo a mí, a muchísima gente, ¿verdad? Y qué triste que criar hijos en esta etapa de Venezuela, porque cuando yo me crié era otra cosa. Yo viví en un país tan hermoso, con todo. Fue tan bello vivir en mi país, Venezuela, porque tiene tantas cosas hermosas, gente hermosa, y tiene el clima perfecto, tiene sus playas, de punta a punta tenemos el mar Caribe. Salimos y ya estamos en el mar, tenemos montañas, tenemos nieve, tenemos desierto, tenemos selva, tenemos el Salto Ángel. Pero yo digo que eso, el petróleo, pero eso es lo que ha llamado a toda esa gente como moscas a estar pendientes de Venezuela e interesados en ella. Es una bendición que a la vez se ha transformado en la palabra contraria. Absolutamente real. Ana, a mí sí que me gustaría, no sé si queda algún tema más para tratar, pero que para finalizar la entrevista diera una palabra a tantos jóvenes tanto de Hispanoamérica como de Europa que son absolutamente engañados por la ideología imperante, por la educación imperante que ya los prepara para creer en eso, en lo que son estos sistemas populistas dictatoriales. Aquí en España, sin ir más lejos, todo este movimiento político de extrema izquierda que llegó hace 8 o 9 años con Podemos, Pablo Iglesias, toda esta gentuza, vinieron viendo como modelos a los que tender Venezuela, Cuba, y muchísimos jóvenes y muchísimos no tan jóvenes les han comprado el relato hasta que ellos ya han logrado inflar los gobiernos y con la ayuda del Partido Socialista, que se ha convertido en otro partido ya también de extrema izquierda, y empezar a consolidar unos pasos hacia la dictadura en España. ¿Qué les diría a esos jóvenes para que entiendan cómo se ve en una fase en un país bajo la tiranía comunista? Para que jamás caigan en la tentación de, por estupidez, defender o pensar que de ahí puede salir algo bueno, como siguen vendiendo muchos políticos progresistas europeos de sus chalets y sus palacios, eso sí. Sí, yo les diría que una decisión, una sola decisión que ellos tomen puede cambiar el rumbo completo de su país. Que miren la historia, que evalúen, que comparen, que aunque sea el país más poderoso del mundo, cuando llega el comunismo es como un cáncer que va dañando todo lo que toca el comunismo lo va dañando.
que yo les digo que piensen bien, que una decisión de un segundo, un voto, puede ser la diferencia en que un país sea un país feliz, con democracia, y un país que va en picada y que se caiga a pedazos. Todo lo que toca el comunismo, disfrazado de socialismo y todo eso, que es un ideal muy bonito en teoría, pero que se aprovechan los gobernantes para ser ricos ellos. Ellos hablan de igualdad, pero igualdad para ellos significa que todo el mundo sea pobre. Esa es la igualdad de lo que ellos quieren. Ellos quieren que seamos iguales, todos iguales de pobres. Y los únicos ricos son ellos, los nuevos ricos. Allá en Venezuela les llamamos los boliburgueses. ¿Por qué? Porque bolivarianos, ellos se llaman los bolivarianos, a los boliburgueses, porque ellos no tenían nada, ¿verdad? Y de pronto se volvieron todos ricos. Y los que eran ricos se volvieron pobres. Entonces hicieron un país igualitario, pero ¿qué? De pobres todos, por debajo todo. Y que bueno, que piensen bien, porque en sus manos está, y también en los adultos, ¿verdad? En los mayores, en sus manos está el futuro de su país. Parece mentira, pero en una pequeña decisión está la diferencia completa. Ese es mi consejo. Ojalá lo escuchen, no es fácil. De verdad que hay que pedirle al Espíritu Santo que ilumine a los países, a la población de cada país, para que esto no les llegue a pasar. Yo les deseo con todo mi corazón de que jamás ustedes vivan lo que se está viviendo en nuestro país, y que ahora no se le ve, por los momentos no se ve una luz, a menos que sea nuestro Dios que diga hasta aquí. Pero no es fácil salir de ello. No es fácil. Falta nos hace esa oración, porque desde luego ahora mismo en España, si no vamos camino de eso, es muy parecido, sin ninguna duda. Ana, ahora que está en Paraguay, tenemos que rezar mucho para que el pueblo paraguayo tan magnífico siga resistiendo, ¿verdad? Siga resistiendo. Sí. Rodeado como está de tiranías marxistas. Sí, señor. Vamos, de verdad, te cuento que yo me volví como una promotora de esa película, Simón, porque él quería gritarle al mundo entero, y esa película ya llegó a España, ¿sabes? Está en cartelera en España, actualmente está en cartelera, para que el mundo entero, y más Paraguay, mira, me volví porque amo el Paraguay. Amo a esta gente, amo a este país. Los venezolanos cuidamos a Paraguay como si fuera una tacita de, no sé, de cristal. De hecho, ¿por qué? Porque sabemos que es un país muy hermoso y no queremos que nada malo le pase, ¿verdad? Y lo protegemos. Y entonces hicimos campaña para que los paraguayos vayan al cine y vean de qué se trata, porque en la película pasan hechos de la vida real, o sea, imágenes grabadas por cualquier persona con su celular, y hay muchas imágenes de esta en la película para que no estamos inventando, o sea, que lo que se habla es, mucha gente me dijo, yo no sabía que eso pasaba, sabían del hambre, sabían de, no sé, de que la gente está emigrando, de que Maduro y tal y qué sé yo, pero no sabían del trasfondo, el por qué salimos, el por qué no terminamos de erradicar a este tirano. Y bueno, una forma de, otra vez de protestar, digo yo, porque yo dije, en Paraguay me voy a quedar tranquila, pero no puedo. Tengo que gritarle al mundo que de verdad esto de la dictadura, esto del comunismo, no conviene en los países, que lo que hace es destruir lo que está funcionando muy bien. Entonces, mi invitación es que vean la película, ¿verdad? Que es una forma de corroborar con hechos de la vida real lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. La película termina muy triste, ¿verdad? Porque no ha terminado. Me encantaría que... Sí, ¿verdad? Que tuviese un final feliz, pero terminó como estamos ahora, a mitad del camino, ¿ok? Nada, en lo que estamos, ¿verdad? Ahí. En que ellos siguen y que nosotros salimos, y que allá está toda nuestra familia, nuestra gente, nuestros amigos, y bueno, son tantas cosas que hace el comunismo,
tantas cosas, muertes, separaciones, tristeza, llanto, decepción, abandonarlo todo, muchas cosas, pero el Señor en su misericordia, ¿verdad? Solo para Dios nada es imposible y siempre tenemos que tener esperanza. En el nombre de Jesús, que es el único que puede salvar a Venezuela, pido aquí con ustedes, ¿verdad? Que oren por Nicaragua, por Cuba, por Haití, por Colombia, que ya también está, por España, por México, tantos países y Venezuela, ¿verdad? Que están cayendo muy hondo por culpa del comunismo, que es el mismo demonio que está allí. Sin duda. El marxismo es una doctrina satánica y así lo demuestra en su ejecución. Por supuesto que oramos siempre por Venezuela. Tenemos muchísimos hermanos en Venezuela que, por exclusiva gracia de Dios, siguen a este apostolado como pueden y cuando pueden. Tenemos a nuestra querida hermana Victoria Castañeda, corresponsal de Adoración y Liberación en Venezuela, que allí sigue sufriendo y mucho, todo lo que tú ya sabes. Y por supuesto que los tenemos siempre muy presentes. Bueno, ahora tú estás en Paraguay y sabes que Adoración y Liberación está también muy presente ahí por medio de Karin, la conocida como la reina del Paraná. Y bueno, ya... y Lorenzo. Ya sabes. Y bueno, claro, y Lorenzo, por esto. Y Lorenzo, que lleva muchos años con nosotros. Y es que allí estamos también con vosotros en ese magnífico país que ojalá podamos visitar o quién sabe quedarnos por allí pronto. Y sabes también que cuentas con Karin y con Lorenzo por salir de animación allí en Paraguay para lo que necesites. Karin, no sé si se nos queda alguna pregunta en el tintero o qué. No, yo simplemente estoy viendo esta línea de tiempo acá de un país que cayó lastimosamente en las garras del comunismo, otro país que está en camino y Paraguay que sigue resistiendo. Creo mucho también que cuando se pierde la fe, no digo que haya pasado en Venezuela, ahí yo no conozco el caso, pero sé en España como se han encargado justamente de ridiculizar a toda la gente católica y demás. Entonces, como ya se acerca, por supuesto, la fecha de nuestra querida Virgencita de Cacupé, le pido a toda la gente que le pidamos a ella que aquí no caiga y que no caigamos en el comunismo, que sigamos resistiendo, como dijo Vicente. Yo creo que ella nos va a proteger porque estamos viendo cientos de miles de personas a diario, inclusive días antes del 8, cómo están peregrinando niños, adolescentes, con orgullo, no como algo tonto, que no, felices de ir, desde chicos ya aprenden. Entonces vamos a pedir a la Virgencita de Cacupé que por nuestros hermanos venezolanos que están aquí en Paraguay, por nuestros hermanos españoles que están en un camino bastante turbio, para que todavía están a tiempo. Eso también se me pasó decir, de verdad, doctora, que están a tiempo de frenar en España y que estamos aquí para lo que necesite, doctora. Eso quería decir. Gracias. Karin, gracias de corazón, como siempre, por estas maravillosas entrevistas, estos contactos tan fantásticos y tan de Dios que siempre nos proporcionas. Y a ti, permíteme tutearte ya al final de la entrevista, Ana. Sí. Gracias de corazón por tu testimonio. Fue fantástico el audio que escuchamos cuando hablaste de la película, Simón. Invitamos a todo el mundo. Aquí en España ya se puede ir a ver, en muchos países de Hispanoamérica también, Paraguay también, para que vaya a verla, para que conozca esa realidad, para compartir esta entrevista y llegue a todo el mundo lo que es la realidad tal cual, contada en primera persona del comunismo. Esto es el comunismo, que no les engañen y hay que huir de él como de la peste. Así que gracias de corazón, Ana. Muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirme tener el honor, ¿verdad?, de que gente católica y en contra del comunismo, el Espíritu Santo los está iluminando, porque hasta gente muy sabia es engañada por el comunismo, no solamente las personas ignorantes. A veces las personas más inteligentes son totalmente cegados por no sé cómo, pero es falta del Espíritu Santo. Absolutamente así es, y es porque el marxismo, el comunismo es obra de Satán, y Satán es el engañador principal. Así que tienes toda la razón. Para ello, pues nos encomendamos, como muy bien ha dicho Karina ahora,
a la Santísima Virgen de Cacupé, a la Santísima Virgen de Coromoto y a la Santísima Inmaculada Concepción de la Virgen María, patrona de España, que celebramos también el 8 de diciembre, el mismo día que la Virgen de Cacupé. Y yo me llamo Inmaculada, como la ¿sí? Virgen Inmaculada. Ana Inmaculada. Pues entonces celebras tu onomástica el día 8 también, ¿no? El 8, igual que la Virgen de Cacupé, y entonces la advocación, ¿verdad?, de la Inmaculada en España. La patrona de España. Pues así, a la Virgen bajo la advocación de patrona de Paraguay, de España y Venezuela, nos amparamos, ¿no?, para que nos ayude. Gracias de corazón, Karin. Gracias, Ana Inmaculada, de corazón. Y que Dios os bendiga. Y ustedes compartan esta entrevista sin descanso. Ayúdennos, porque quién sabe cuánta gente puede escuchar y abrir los ojos. Un fuerte abrazo. Hasta el cielo no paramos. Viva Cristo Rey. Hasta pronto. Viva Cristo Rey. Gracias.